Hola, Imanotake Yankee Ayakun. Bienvenidos a mi canal. Soy Claudia Gutiérrez y hoy tengo un video especial por una petición y creo que también les va a ayudar a muchos de ustedes. Quiero dedicar este video a Yanela, quien se tomó el tiempo para poder comentar, preguntar y tener el interés sobre el área que a mí me gusta compartir, me gusta enseñar, que es el tema de suelos. La pregunta de Yanela Aparcana fue la siguiente. Quería saber sobre temas de tesis que recomendarías para pregrado relacionado a suelos, bioindicadores o algún tema según lo que has visto a lo largo de los años que recomendarías. Es una pregunta muy interesante porque me lleva a recordar años atrás cuando yo también estuve en tu lugar, Yanela, en un semestre de terminar la carrera de Ingeniería Ambiental. Ya empezamos a llevar los cursos de proyecto de tesis, y eso empieza también a crear un ambiente donde necesitamos llevar un tema de investigación, tener una idea de investigación y ir trabajando, ¿no? Y a veces el tiempo que hemos tenido en la universidad no es suficiente para nosotros tener una claridad o tener una seguridad para poder decir, yo quiero investigar sobre este tema me parece que es una buena idea de investigación porque lo he logrado identificar a lo largo de mis estudios. Es muy difícil porque nos evocamos más en el tema de llevar nuestros cursos, de aprobar los cursos, de aprender esas materias de forma mucho más separada. Pero cuando llegamos en el tema de la investigación, y que es la cuestión que me parece interesante de la universidad, de la UCS, es que te piden una tesis, ¿no? Creo que ahora tienen una otra alternativa, pero creo que la tesis no es simplemente de, voy a tener que hacer una tesis para titularme como ingeniero ambiental. Yo lo veo la tesis como un proceso que te ayuda primero a aprofundar conocimientos, entender sobre metodología, sobre procesos, y también empiezas a ganar claridad sobre en qué área realmente te quieres especializar, ¿ya? Yo creo que la investigación debe ser dirigida para ganancia de habilidades personales y profesionales. Todo eso genera en que tú te formes como un ingeniero, donde también conozca ese otro lado de la formación académica. Voy a comenzar con darles algunos tips que les van a ayudar a poder definir el tema de investigación, ¿ya? Yo voy a ir aquí leyendo un poco porque he querido estructurar la idea y no olvidarme de nada, y también intentar hacerlo más síntesis, porque cuando uno empieza a hablar de tesis y esas cosas es demasiado largo y a veces eso puede ser cansado. Bien, entonces comenzamos. Tip número 1. Identificar intereses personales y áreas donde ya tienes cierto conocimiento. ¿Bien? Identifica qué temas a ti te gustan en los 4 o 5 años de la carrera que ya vas, qué cosas has sentido que has tenido mayor afinidad. No sé si ha sido más parte de química, biología, la parte de suelo, aire, agua. Esas cositas son importantes tenerlas en cuenta. Revisar temas recientes en artículos académicos, noticias científicas o informes de sostenibilidad, que ahora, por ejemplo, aparece de informes de la UNESCO y tal, o noticias también donde empiezan a haber tendencias de ciertos tipos de proyectos, donde tú puedes ver una necesidad de poder cubrir, ¿no? Así comenzó por el tema de cambio climático, por ejemplo, ¿no? Hacer las capturas de carbono que hace unos 10 años atrás nadie se interesaba, pero que empezó a surgir. Entonces es importante tener en cuenta esta información que está comenzando a ver, y como es nuevo, siempre hay temas abiertos que podrían abarcarse. 3. Considerar problemas locales o cercanos, ya que estos pueden ser accesibles para obtener datos. Uno de los mayores desafíos cuando hablamos de una tesis de pregrado es el tema de que si el área y también los recursos van a estar a nuestra disposición. Y si nosotros trabajamos con problemas de nuestra comunidad, de nuestro distrito, de nuestra provincia, va a ser mucho más viable. Bien.
Número 4 es revisar recursos disponibles, como por ejemplo laboratorio, acceso a campo, equipos o tecnologías que se necesiten. Es importante ver con qué cosas tú ya tienes y qué cosas, por ejemplo, tú vas a necesitar tal vez comprar. Vamos a ir aprofundando poco a poco, pero creo que son los 4 tips que yo daría primero para que empiece a pensar en algunas ideas. ¿Ya? Todo va a empezar como un pequeño bosquejo. Entonces, ¿cuáles serían las preguntas que yo me haría? ¿No? ¿Qué tema me apasiona realmente y yo puedo sustentar o sostener durante el tiempo de la tesis? Una tesis te va a llevar más o menos 1 año y medio, 2 años entre presentar el proyecto, hacer el trabajo de campo, el informe final, la sustentación, mínimo 1 año y medio, así. O ya demasiado rápido 1 año, pero es todo un proceso. Y cuando uno comienza con la tesis no hay como que yo lo voy cambiando, voy a cambiar el título o voy a cambiar de tema. Si tú colocaste tu proyecto en el departamento de investigación, hay todo un proceso para poder cambiar de tema de investigación o del proyecto como tal. Entonces, no es una cuestión de que puedes algún objetivo específico necesita adaptarse, alguna metodología, son cosas que pueden suceder, pero el tema principal no se puede cambiar, entonces es importante tenerlo en cuenta de que tiene que sustentarse en el tiempo. Siguiente pregunta. ¿Existen estudios previos en mi universidad o comunidad que pueda yo continuar o poder complementar? Hay varias tesis que en la parte casi final, antes de apéndice o anexos, se coloca recomendaciones. Y en las recomendaciones siempre se van a colocar algunas cosas que no se consideraron en la investigación. Algún factor, o pueden hacer sugerencia de pruebas que necesiten hacerse para poder mejorar el tema estadístico, los resultados, la precisión, la confiabilidad o algo que podría complementar. Entonces, por ejemplo, a veces no necesitan pensar demasiado y a veces simplemente hacer una búsqueda les puede ya dar una idea. La otra pregunta que me haría, ¿qué recursos como equipos, software y contactos tengo disponible? ¿No? Por ejemplo, hablemos de contactos. Si yo quiero trabajar con suelos, mi familia es agrícola o tengo un vecino que tiene terrenos, un tío, alguien donde yo pueda ir, ¿no? Y hacer esos muestreos y hacer esos trabajos, ¿cómo sería? ¿Ya? Equipos. En mi laboratorio tienen equipos donde yo pueda utilizar, ¿no? El software, por ejemplo, digamos que vamos a trabajar con algo de georreferenciación o teledetección como tal, y yo necesite una computadora donde tenga todos estos programas, hay que ver, ¿no? Si tenemos la disponibilidad. Y por último, ¿qué habilidades técnicas tengo o puedo aprender rápidamente para abordar el tema? ¿Por qué puedo aprender rápidamente? Como ya les acabo de mencionar, tenemos un tiempo, máximo unos 2 años para poder terminar todo. Entonces no nos podemos meter en un tema demasiado nuevo porque nos tomaría mucho más tiempo aprender y desarrollar y tal. No es como la maestría o el doctorado, donde uno tiene tiempo suficiente para poder aprender otras áreas. Entonces es importante también reconocer que ya domino, y si necesito aprender algo, pero que no necesite mucho tiempo, cómo yo puedo hacer para poder realizar la investigación. Otra pregunta clave es, ¿qué limitaciones o riesgos puedo prever? Por ejemplo, clima, costos, disponibilidad de muestras. Por ejemplo, en el tema de costos. Muchas veces cuando hablamos de análisis de suelos, a veces hay un análisis de suelo más sencillo, pero hay, por ejemplo, metales pesados que son mucho más caros. Entonces hay que ver si voy a tener la disponibilidad para poder cubrir todos esos gastos. Clima, ¿no? Es muy diferente si planificas tu muestreo de suelo, tu proyecto, en la costa donde casi nunca llueve, pero es muy diferente en la sierra o en la selva. Disponibilidad de muestras, importante también. O sea, ¿cómo yo voy a acceder
a hacer todo este proceso de muestreo. Yo puedo hacerme una pregunta, por ejemplo, ¿cuántas muestras de suelo necesito para que estos datos sean significativos? Y así más o menos poder tener una idea de cuánto va a ser el esfuerzo de muestreo y también los recursos que necesitas. Es muy diferente decir, voy a sacar 5 muestras de suelo y ya está, y muy diferente hablar de 10, 15, ¿bien? Y eso también aumenta costo de laboratorio, costo de materiales, tiempo de trabajo de campo, etc. ¿Bien? Ahora, y la cuarta pregunta sería, ¿cuánto tiempo requerirá la recolección de datos? ¿Es estacional o continua? ¿No? Yo les había hablado de un cronograma que es interesante realizarlo, y ahí nosotros es importante también saber determinar si nuestra investigación va a ser, o sea, una vez solo un trabajo de muestreo. Digamos que en el mes de mayo voy a hacer, pero sería muy diferente si yo necesito hacer, por ejemplo, época seca, época húmeda. Necesito hacer en los meses tal y en los otros meses también tal. Entonces, esas cosas son importantes. O va a ser como una especie de monitoreo donde cada mes yo necesito hacer un tipo de evaluación al menos por 5 meses. Entonces, es importante tener claro porque eso también va a tener que ver con tiempo, recurso, planificación para el proceso de campo. Bien. Ahora, una vez que logramos un poco ya ir ganando más claridad sobre nuestra idea, vamos a pasar a poder estructurar la idea o el tema. Bien, entonces para esto yo les voy a dar 4 tips nuevamente. 1. Redactar una pregunta de investigación clara y concreta. Al inicio teníamos algunas ideas, pero ahora vamos a intentarlas hacer las preguntas, ¿ya? Y después, ¿qué tenemos que hacer? Definir los objetivos generales y específicos. 3. Identificar la metodología. ¿Cuáles serán los métodos de recolección y análisis de datos? Para esto nos va a servir la revisión que hemos hecho, la revisión rápida de trabajos que ya se han realizado sobre el tema. Y 4, estructurar el proyecto con las etapas de introducción, revisión de literatura, metodología y resultados esperados y tal. Pero eso ya es una parte, digamos, final del tema de investigación. ¿Cuáles van a ser las preguntas claves aquí? ¿Ya? ¿Cuál es el problema que quiero resolver? ¿Qué variables específicas debo medir o analizar? ¿Qué métodos más accesibles o adecuados para responder? ¿Qué métodos son más accesibles y más adecuados para responder mi pregunta de investigación? ¿Cómo quiero estructurar mi tesis? Esta va a ser experimental, comparativa, descriptiva, correlacional, ¿ya? ¿Y qué resultados serían esperados y cómo los voy a interpretar? ¿Y cómo los interpretaré? ¿Ya? ¿Y cómo los interpretaré? Es importante. Cuando uno intenta hacer un ejercicio de imaginación de que haces la obtención, haces todo el trabajo y ¿qué crees que va a resultar de todo eso? Aunque uno sabe que puede ser positivo o negativo y tal, uno siempre tiene que tener una idea, porque según eso empiezas también a encaminar y ajustar todo el proceso del metodológico de la investigación. ¿Bien? Entonces, yo creo que como por tips está muy bien. Y luego yo les si tienen alguna duda respecto al tema de cómo generar un tema de investigación, algo que dije no les quede claro, coméntenme por favor. Suscríbanse también porque pienso que este canal lo voy a utilizar también para poder compartir ideas como estas. Me gusta compartir mucho sobre como idea de un blog, pero si hay una solicitud donde alguien necesita de mi ayuda, lo voy a hacer. Entonces, si necesitan que hable de un tema en específico, sea de ciencias ambientales, ingeniería ambiental, me gusta mucho sobre suelos, pero si tienen algún otro tema que les gustaría conocer o saber mi opinión, pues coméntenme y yo les iré respondiendo y ir organizando la forma de poder presentar para ustedes. Ahora les voy a presentar las ideas que he anotado, que logré también encontrar en internet cuando estaba yo también buscando algunas ideas de investigación.
Uy, justo ahora. Bueno, listo. Salud para mí. A ver, empecemos. Evaluación de cultivos de cobertura como trébol, por ejemplo, avena, en la mejora de la estructura del suelo y la biodiversidad microbiana. Ya conocemos o es de conocimiento de que muchas plantas ayudan en la fijación de nitrógeno y estas asociadas, ¿no?, con otras plantas como por ejemplo el maíz nos pueden ayudar a mejorar nuestros cultivos, en general mejorar la calidad del suelo. Pero, por ejemplo, desconocemos de cuáles son las vegetaciones andinas o de la costa que pueden hacer ese trabajo, ¿no? Tenemos, sí, el trébol, sí, las leguminosas, pero exactamente cómo ellos están impactando directamente en los suelos de la sierra o de la costa. Un ejemplo, en la comunidad donde nací y viven mis abuelos, mi abuela ahora que aún está viva, siempre mezclan maíz con frijol, pushpu, también colocan calabaza, y hay otras plantas de consumo como la queigua. Me olvidé de otras dos plantas que siempre están ahí y también son de consumo, pero también ellos a veces empíricamente lo hacen, pero ellas ayudan. Entonces, lo que pasa actualmente es que, por ejemplo, muchos de estos agricultores están cambiando. Por ejemplo, ahora están cultivando más fresa en la sierra que maíz. Entonces, ¿qué está pasando con estos suelos? Que antes había una cuestión más diversa porque sembraban maíz, sembraban frijol, sembraban calabaza al mismo tiempo, pero hoy en día han hecho solamente chacras y chacras de fresa, un monocultivo donde no hay más biodiversidad. ¿Cómo será que esto está impactando a la estructura del suelo, a la calidad del suelo, a la diversidad microbiana del suelo? Son preguntas. ¿Bien? Ahora, idea 2. El uso de técnicas de agricultura sin labranza y su efecto en la captura de carbono del suelo. Se sabe de que cuando en la agricultura, por la maquinaria, principalmente en la agricultura intensiva, se destruye las partículas de suelo y también se liberan carbono, pérdida del stock que puede haber almacenado el suelo. Sin embargo, si nosotros no hacemos labranza o hacemos un tipo de labranza controlada o de menor impacto, ¿será que nosotros estamos conservando este carbono y esto termina ayudando con el tema, por ejemplo, de cambio climático? Otro, sobre microplásticos, por ejemplo. Análisis de la presencia y el efecto de microplásticos en la estructura, densidad o actividad microbiana de los suelos cercanos a las zonas rurales o campos agrícolas o con el uso intensivo de plástico. Ahora, para donde nosotros vayamos, siempre vemos una botella, un plástico, Tecnopor, etcétera, que está. Yo voy a hablar mucho de la sierra porque es una realidad que conozco bastante, pero por ejemplo en la sierra hay pocos tachos. Entonces podemos a veces simplemente hacer como una especie de cuantificación por metro cuadrado o por chacra, cuánto de plástico presente está y cómo este está afectando. ¿Bien? Algunas cosas pueden ser difíciles de pensar, pero ya hay cierta investigación y ciertas metodologías sobre cómo hacer y medir, ¿ya? Lixiviación de contaminantes desde vertederos o sitios de disposición. Caracterización de migración de contaminantes desde un vertedero o sitio de disposición de residuos hacia suelos circundantes. Nosotros sabemos que en Perú hay más vertederos que rellenos sanitarios. Y en los barrios, parte rural, simplemente hay un lugar donde la gente dijo, acá lo vamos a colocar y acá lo quemamos, y esto. Y si nosotros vamos a esos puntos donde la gente quema, donde la gente acumula y agarramos unas muestras y las llevamos al laboratorio en varios puntos del distrito y podemos identificar cuál es el grado de contaminación de estos puntos o qué metales pesados podría tener y cómo esto podría estar afectando, porque por ejemplo muchas veces la gente suele colocar este punto cerca de un río, porque si cae algo pues el río también se lo lleva, o cerca de una sequía. Entonces estamos contaminando también el recurso agua. Entonces es una cuestión que yo pienso que hay mucha cosa que se puede hacer. Bien. Ahora, sobre espacios urbanos, ¿qué podemos investigar? Sobre por ejemplo,
la caracterización físico-química y biológica de los suelos en parques, jardines públicos y su relación con la salud de las plantas, la seguridad de los usuarios. Esto fue una idea que encontré. Los parques en las ciudades, donde casi todo es vereda, concreto, pista, principalmente, por ejemplo, en zonas donde llueve, si nosotros no tenemos un lugar donde haya suelo con vegetación o al menos suelo descubierto, donde haya un proceso de infiltración de agua, nosotros no recargamos nuestras aguas subterráneas. No recargamos, no ayudamos a que se cumpla el ciclo del agua, ¿entienden? El tema sería, aquí lo anoté, estaba más abajo, evaluación de la capacidad de infiltración y retención de agua de lluvia en diferentes tipos de suelos urbanos, pavimentados, permeables y su impacto en la escorrentía superficial. Ya, anótenlo. Esto sí, creo que esto está mejor estructurado, porque es algo que mucha gente no piensa al momento de hacer planificación de ciudades o el tema de las construcciones. Secuestro de carbono en suelos. Yo misma hice un trabajo de estimación de captura de carbono del Juncal en las albuferas de Medio Mundo, Huaura, y fue un trabajo bien interesante que se prestó, y por costa de la vida el tema de carbono me sigue persiguiendo ahora con suelos, pero fue algo que en su momento fue toda una oportunidad, un tema que me gustaba, que ha ido adaptándose. Y hoy en día hay muchos trabajos relacionados a esto, a captura de carbono en los pajonales, captura de carbono en un cipropastoril, en diferentes ecosistemas. Una parte mía piensa y opina que hasta que no terminemos de cubrir todo el área de Perú, va a ser necesario hacer todo este proceso de determinación de stock de carbono, ¿no? Porque es lo que necesitamos saber. Imagínense que todos los profesionales digan, tú vas a hacer tal país, tal lugar, y todo el mundo acumulamos y tenemos el stock de carbono de todo el Perú. No sé. Sin embargo, por una cuestión de autenticidad y que tiene que ser innovador y tal, yo creo que hay cositas que podemos considerar para poder aumentar y no quedarnos simplemente en el tema de determinar el carbono del suelo. Podemos determinar otras actividades o relacionadas con la comunidad, relacionadas con la parte del servicio ambiental del ecosistema y cómo esto es su relación y su impacto con el tema del carbono, si esto está siendo degradado o está habiendo un tipo de relación directa con una actividad humana. Entonces son cosas que se pueden agregar dentro del trabajo de investigación para que este no sea solamente sobreestimar carbono, sino sea una de sus objetivos. Entonces en ese sentido sí te pueden aceptar. ¿Bien? Ahora, el impacto, por ejemplo, del aumento de temperatura y cómo esta impactaría la actividad microbiana del suelo. Al menos aquí en Brasil hemos tenido varias olas de calor, y estas olas de calor también no solamente traen esa cuestión, está haciendo calor y ya y tengo aire acondicionado y se soluciona el problema. Usar aire acondicionado genera otros tipos de impactos ambientales por la parte de energía y tal. Y en el suelo, ¿qué estará sucediendo? ¿Qué sucede por el aumento de temperatura? ¿Será que está habiendo un cambio? ¿Hay una adaptación? ¿Se utiliza más agua? Y si se utiliza más agua, o por ejemplo, con estos tipos de sequías que también ha habido, ¿cómo se modifica la estructura del suelo? A ver qué más se ha notado por aquí. Estudio del efecto del aumento de temperatura en la liberación de gases de efecto invernadero, si tiene algo que ver. Impacto de sequías prolongadas en la estructura del suelo y su capacidad de retener el carbono. ¿Será que hay una relación, la sequía, con capturar el carbono? Y viendo ya esta última parte más de tecnología, integrando Internet de las Cosas, IoT o inteligencia artificial, tenemos, por ejemplo, sistemas de monitoreo de calidad usando sensores y análisis predictivo mediante inteligencia artificial. Ya existen algunos de estos, ¿ya? Por ejemplo, de humedad, pero nadie quita de que uno pueda crear uno más sencillo, uno más accesible, diferente. ¿Okay? Ya existía ChatGPT, vino China e hizo DeepSeek, entonces, y lo hizo con menos recursos, lo hizo de una manera diferente. Entonces siempre es pensar de que se puede buscar
innovar, se puede buscar mejorar, se puede buscar hacer diferente. ¿Bien? Yo, por ejemplo, yo trabajo con suelos y inteligencia artificial, pero ya hay muchos otros también que trabajan y han hecho otros tipos de trabajo con otras metodologías, con otras herramientas, con otros conocimientos, y cada uno va teniendo su forma de poder eh, investigar, y esto va a generar nuevos resultados. La otra idea sería implementación de un sistema con sensores de humedad, de suelo y predicción de sequías usando redes neuronales. Sensores que nos ayuden a monitorear parámetros de suelo y alerta temprana de salinización, por ejemplo en la costa. Desarrollo de un dashboard interactivo que muestre en tiempo real datos de temperatura, humedad, suelo, utilizando IA e identificar anomalías y tal. La lista de ideas que les acabo de dar, estas pueden aprofundarse con la metodología que les dije de poder revisar y hacerse esas preguntas para que puedan ver su viabilidad, si es algo que realmente les gustaría desarrollar. Bien, cualquier duda, no duden de verdad en avisarme. Y otra cosa, en la descripción del video les estoy dejando un link que es un documento en Google Drive donde les comparto herramientas que utilizo, algunas más, otras menos, pero que utilizo en el proceso de investigación. Bien, ustedes ya conocen Mendeley, conocen algunos buscadores, por ejemplo, ya sea de referencia, pero también hay herramientas que utilizan también inteligencia artificial. Tú puedes buscar información bibliográfica mucho más rápida y va comparando con otros documentos y uno puede tener un resumen. Utilicen ChatGPT también para poder aprofundar. ChatGPT les va a ayudar a hacerlo más rápido, pero no significa que ustedes tengan que confiar 100% en todo lo que les dice, porque ChatGPT también alucina. O sea, hay momentos donde siente que no puede dar la respuesta y la crea, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el ChatGPT lo puedes utilizar como una herramienta de poder generar ideas, buscar ideas y después irte a fuentes más confiables a poder corroborar aquella idea, o poder buscar como que más finida en un libro, en una revista, en un artículo que sea de fuente confiable, ¿ya? Es más, a ChatGPT también le puedes pedir me gustaría que me pudieras proporcionar revistas, revistas científicas que hablen más sobre contaminación de suelo, o hablen más sobre agua, o hablen más sobre ecosistema y tal. Por favor, bríndame los links para poder acceder a cada una de las revistas o cada una de las editoriales, así dependiendo de lo que uno está buscando. O le puedes decir, indícamelo, puedes mostrarme algunos artículos principales relacionados a este tema y con el link para poder aprofundar y revisar. Entonces, te da un resumen y te da el link, y cuando tú ves, el resumen está interesante, voy a revisar el documento, das clic y te envía el artículo, y ahí uno puede revisar mucho más. Entonces, son maneras donde hoy en día la inteligencia artificial nos puede ayudar y a optimizar, a ayudar a hacer mucho más rápido el proceso de poder determinar un tema de investigación. Mucha suerte y bueno, espero que también esta herramienta les ayude. No se olviden, está en la descripción del video, hay un link y ahí pueden acceder. Gracias por ver el video de hoy. Gracias, Yanela, por la pregunta. Espero haber podido ayudar. Si hay más preguntas también, quedo a disposición. Y chicos, esto para mí es un sueño que siempre quise tener un canal y ver que alguien está comenzando a preguntar y ver también la interacción que hay en los otros videos y tal. Es algo que motiva bastante. Yo no lo entendía a los otros youtubers cuando decían estas cosas, pero en realidad es algo que se vive. Y es bonito cuando uno ve que si al menos una persona uno está logrando impactar, uno está logrando ayudar, ya es como que el objetivo cumplido. Entonces, gracias. Y bueno, ya nos vemos el próximo sábado. Cuídense mucho. Tu Parishuna.